Siempre hay que distinguir los síntomas de la enfermedad. Hace más de un mes que nos damos vuelta en el caso Monsalve y ahora en el caso de la curiosa denuncia contra Gabriel Boric por la difusión de unas imágenes catalogadas como, así entre comillas, íntimas. Naturalmente que no son asuntos que carezcan de importancia. Solo digo que estas cosas son síntomas. También lo es ese intento de Katy Barriga, que alguna vez fue conocida como la robotina, que luego de comandar uno de los municipios emblema de la derecha, uno de los más populosos del país, Maipú, cayó en la cuenta que lo suyo es dedicarse a la fotografía insinuante en una plataforma llamada On Fire, siguiendo los pasos de una ocasional guía, Camila Polisi, que abrió el camino con sus imágenes al natural en la plataforma ArsMate, la misma que había prometido ella, Polisi, dedicar su vida a ayudar a los más necesitados con plata de todos. O la absolución, otro síntoma, la absolución que había dado Gabriel Boric a la diputada ex Frente Amplio, Catalina Pérez, relacionada con el caso Fundaciones. La había invitado a uno de sus viajes oficiales al extranjero, formando parte de la delegación, para después conocerse más antecedentes respecto a que su desconocimiento de lo que hacía su pareja, Daniel Andrade, que manejaba Democracia Viva, no era tal. Solo síntomas que usted encuentra por doquier en la política, en el sector privado, en las universidades, en el Estado, en la economía. Esta es una anécdota, solo anécdota, pero forma parte de lo que le cuento. En el mundo del Estado, de las instituciones, de la política, de las relaciones internacionales, es normal que se cumplan algunos ritos. Por ejemplo, la Cámara de Diputados de Chile envía notas de felicitaciones a los mandatarios extranjeros electos. Erika Ñanco, ella es diputada del Frente Amplio, preguntó si la Cámara había enviado el saludo correspondiente de felicitaciones a Claudia Sheinbaum como primera mujer presidente de México. Es algo que hay que hacer, dijo, ahora en forma perentoria, porque salió elegida. Entonces salió Cristian Lavé, diputado de la UDI, y dijo, oye, sí está bien, pero no hay que olvidar que también tenemos que saludar a Donald Trump, agregando las palabras para justificar esto, nobleza obliga. Y preguntó si ya se había expedido el mensaje. Al escuchar esto, Erika Ñanco se enojó. Dijo, no, yo prefiero restar mi carta de felicitación, ya que con la llegada de Trump al poder están siendo desfavorecidos los derechos de las mujeres. Por ejemplo, el derecho a vivir sin violencia, dijo. Surge entonces el diputado Raúl Soto del PPD y dijo, no, pues sí hay que ser consecuente, hay que mandar las cartas a todos los elegidos democráticamente. Entonces, por este mero hecho, se armó en la Cámara una especie de trifulca, una zafacoca. Las palabras, los argumentos, también los epítetos, iban para allá y para acá, para allá y para acá. Entonces surgió una idea. Al que se le alumbró la ampolleta fue el diputado Tomás de Rementería, y la idea fue tan buena que la cogieron todos los demás. Dijeron, a ver, tiene que haber un funcionario acá que establezca el calendario electoral en distintos países y lo ingrese a un computador. Y vamos a automatizar los saludos. Una sola redacción fría, una redacción tipo, y el computador llena el nombre y la fecha y listo, y lo envía, automático, es un programa. Fíjense que en algo tan simple no había acuerdo para enviar una nota bien redactada, que denotara que se refería a una situación en particular. Ahora será todo impersonal, para que no haya más discusiones. A estos síntomas me refiero. Y cuando muchos son estos síntomas, lo que se ve es que simplemente se quiere, los que no ven los síntomas, quiero decir, lo que ocurre es que esos que no lo ven quieren esconder la cabeza, o a lo mejor los beneficia lo que ocurre. Pero cuando son
Múltiples síntomas quiere decir que la enfermedad es grave. Cuando todo parecía quitarse después de las elecciones, con Manuel Monsalve ya en el centro penitenciario Capitán Llaver, una ahora recién conocida por el país vino a remover nuevamente la moneda. Otra denuncia. Es una denuncia que al momento de darse a conocer ya se tramitaba desde hacía 81 días. Una denuncia, ahora sí, de la que estaba enterada el comité político, pero de la que todos mantuvieron silencio. La denunciante, que tenía su puesto de trabajo continuo a Gabriel Boric, cuando éste soñaba con ser abogado, realizaban una práctica profesional en la Corporación de Asistencia Judicial de Magallanes. ¿Qué dice la denunciante? Que habría sufrido un acoso sexual, además del hurto de un pendrive con imágenes, de nuevo las comillas por favor, íntimas. Si volvemos a este asunto de las imágenes ligeras de indumentaria o algo más, bueno, usted ve que este asunto se está repitiendo. Esto habría ocurrido en 2013 y 2014. También señala que ese año esas imágenes le habrían sido hurtadas y fueron subidas a plataformas digitales, o sea, se pueden ver en internet este año. Los primeros delitos, ese del presunto acoso sexual o el hurto de las imágenes, el pendrive, están prescritos, pero el último, esto de subir las imágenes a internet, al parecer no, habría sido este año. Veamos entonces dos asuntos. Lo primero, es difícil investigar, pesquisar asuntos que ocurrieron hace tantos años. Dos, se resolvió hace años por nuestros tribunales que la acción penal no se extingue ante una evidente prescripción, por lo que primero hay que investigar, establecer eventuales responsabilidades y luego aplicar la prescripción como una causal de extinción de la responsabilidad penal. Como les decía, la denuncia se conoció hace tiempo, 81 días antes de que se comunicara por el abogado personal de Gabriel Boric, llamado Jonathan Valenzuela, y también desde que se informara al comité político. Es interesante porque el comité político supo y nadie habló, incluyendo una ministra, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. Naturalmente que causó algo de extrañeza que se esperara tanto a hacer el anuncio y que específicamente se esperara a que pasaran las elecciones. De hecho, el abogado de Gabriel Boric entregó los correos electrónicos, los que datan de cuando Boric ya era diputado, al fiscal el 22 de octubre, días antes de las elecciones de alcaldes y de gobernadores en la primera vuelta de gobernadores. Jonathan Valenzuela, el abogado, dice que el denunciado Boric en verdad es una víctima, que él fue acosado. Y para eso dieron a conocer una serie de mensajes vía correo electrónico, en verdad bastante, yo diría, delirantes. No sabemos si son los correos que se mostraron los únicos existentes o hay más. Ahora bien, la denunciante tiene historia. La denunciante ha sido detenida 4 veces. En 2021 por violencia intrafamiliar contra otra mujer, luego de amenazas simples contra carabineros, también contra amenazas a la propiedad. Y todo esto ocurrió entre enero y septiembre de este año. Y la última detención fue el 9 de noviembre, cuando esta mujer robó en un servicentro Copec en Villa Alemana y amenazó a las trabajadoras de ese establecimiento comercial. Naturalmente que todo esto no significa que no haya podido ser víctima de un delito. Pero todo es extraño y algo burdo. Lo único que ha llamado la atención es cómo el presidente se enteró de una denuncia que se originó en una investigación desformalizada. El Ministerio Público, atención con esto, abrió una investigación por el acceso indebido o ilegal a una investigación reservada que no había sido notificada al presidente. ¿Se da cuenta cómo una vez más cercanos al presidente enredan todo esto o se enredan solos porque ahora están siendo investigados por la filtración? Camila Vallejo, la vocera, como siempre, perfectamente delineada con sus propios afeites, sobre este tema habló largo, de una extensa conferencia de prensa, y dijo que al hablar
no solo se representaba a ella misma, sino que al comité político y al presidente Boric. Bueno, en esta conferencia Camila Vallejo se equivocó varias veces. Sin ningún antecedente, dijo acerca de la denuncia: estamos enfrentando sin sustento una denuncia de hechos que jamás ocurrieron. O sea, sin esperar investigación, sin esperar la declaración del presidente, sin esperar nada, dijo: estos hechos jamás ocurrieron. Así sin más. Y decidió Camila tirar al basurero la denuncia. Pero, ¿no es acaso que Camila, la ministra vocera, no había dicho que hay que siempre creer a las víctimas? Eso también lo dijo el presidente Boric. ¿O eso no corre cuando se trata del presidente y sí corre cuando se trata de todos los demás? Primer error de la vocera. Recordemos que en el caso Monsalve, el presidente esgrimió primero la tesis de la presunción de inocencia y luego a los pocos días dijo: yo le creo a la denunciante, para mantener tranquilas a las huestes feministas. Por la boca muere el pez, dice el viejo refrán, querida vocera. Ella tampoco fue capaz de responder con acierto la razón de no dar a conocer la denuncia durante 81 días. O sea, de nuevo hubo secretismo. Dijo que se dieron a conocer públicamente esta denuncia para presionar a la Fiscalía. ¿Qué dijo textualmente Camila Vallejo? Gracias a que hemos hecho público esto hoy día y después del punto de prensa del abogado del presidente, el fiscal a cargo ha tomado contacto con el presidente. Dijo que es una estrategia judicial para que la Fiscalía responda al abogado de Gabriel Boric, textual. Yo no había visto a un gobierno reconocer que se estaba presionando públicamente a la Fiscalía utilizando a los medios de comunicación. Juan Pablo Hermosilla está haciendo escuela. La vocera, para explicar cómo Boric se había enterado de la denuncia, dijo que, textual, equipos de la presidencia habían pesquisado una denuncia inespecífica, el 9 de septiembre, la que había sido ingresada el día 6, 3 días antes. Y en ese momento, cuando habló Camila Vallejo, se encendieron las alarmas. Como hay una investigación penal acerca de cómo se enteró el presidente, Camila con esta declaración estaba llevando el problema al corazón de la moneda. Luis Cordero, el subsecretario reemplazante de Manuel Monsalve, devenido en una especie de bombero apaga incendios, debió salir a desmentir a Camila Vallejo para señalar que los autores no eran de la presidencia, sino que abogados personales de Gabriel Boric. Con el correr de las horas se supo que el Urillete fue otro abogado de Gabriel. Se llama Miguel Schurman, cercano a Constanza Schönhaut, cercano a Giorgio Jackson, abogado de Iracy Hasler, abogado de Tomás Bodanovich y de Rodrigo Toppelberg en el caso Audio. Él ha dicho que lo que hizo, me refiero a un sistema de hurgueteo que es legal, dijo: utilicé un sistema de información y atención a usuarios, SIAU, de la Fiscalía, un procedimiento que permite buscar por el RUT de una persona para identificar posibles causas asociadas. El sistema arroja el RUC, que es el rol único de la causa, más reciente vinculado al RUT ingresado. Y una vez identificado, solicité la acreditación de mi cuenta para acceder a la causa. Esto está dentro de los procedimientos habituales y no implica irregularidad alguna. Consultados abogados penalistas de continuo e intenso ejercicio en tribunales, me dijeron que esto no es posible. Por lo tanto, no sabemos qué ocurrió. Sí sabemos que ahora, en este instante, no se puede. Hay algunos abogados que dijeron que sí se podía, pero ahora, en este instante, no se puede. Es posible que el asunto sea más simple en todo caso. Una filtración más desde el Ministerio Público a un amigo del presidente. Y aquí hago un paréntesis sobre este abogado Schurman, cercano al Frente Amplio. Desde marzo de 2022, cuando asumió el gobierno Gabriel Boric, su oficina registra 18 órdenes de compra y contratos directos con organismos públicos.
asesorías legales, informes en derecho, representación judicial de autoridades, por 427.701.027 pesos, según cuenta el diario La Segunda. La mayoría de los contratos, se lo decía, es por trato directo, elegido a dedo, lo que debiera ser excepcional, y todos los montos están, claro, en este sistema que la gente del Frente Amplio llama neoliberal. Están todos en UF, en unidades de fomento, no en vulgares pesos. Los principales clientes son la Superintendencia de Pensiones, más de 121 millones de pesos, la Municipalidad de Maipú de Tomás Bodanovich, más de 57 millones de pesos, el MOP, más de 57 millones de pesos, pero también hay otras asesorías a Rodolfo Carter, quien lo contrató por más de 30 millones de pesos, y también a la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, dependiente de la municipalidad, de la alcaldesa Evelyn Matei. Una sugerencia, ya que todo fue por trato directo, sería bueno saber si los honorarios cobrados corresponden a valores de mercado. Y hago otro paréntesis. El otro abogado del presidente Boric, Jonathan Valenzuela, representa a la directora de presupuestos Javiera Martínez en el caso Fundaciones. Es bueno para el tuiteo, Jonathan Valenzuela. Al referirse a la violencia durante el estallido social dijo, textual, la alienación que se ve en las calles es producto de un sistema orientado a la explotación y misericordia. Pero en 2022 Sebastián Piñera y su ministro de Justicia, Hernán Larraín, lo nombraron ni más ni menos que ministro integrante de la Corte de Apelaciones de San Miguel. Cierro el paréntesis. 3 observaciones sobre la denuncia en contra de Gabriel Boric. La confesión de presionar al Ministerio Público, según lo que dijo la ministra Camila Vocera, es una confesión de que el discurso del privilegio de los poderosos, cuando se trata de ellos, no corren, porque solo ellos podían presionar al Ministerio Público desde el gobierno. Porque me imagino que usted no tiene esa posibilidad. Y aquí es cuando el concepto de los privilegiados se empieza a caer. Lo segundo, desde antiguo, entre otras cosas, la pretensión del derecho es el de la igualdad ante la ley. Principio que está íntimamente ligado a otro, que es el de la presunción de inocencia. Todo esto se contrapone a la llamada igualdad sustantiva, que estaba consagrado en el primer texto constitucional rechazado, y también eso de investigar y sentenciar con perspectiva de género. La igualdad debe ser a secas, sin distinción. Todas estas tesis sostenidas una y otra vez por quienes nos gobiernan se derrumba ante la primera prueba en serio, cuando ellos mismos deben enfrentar sus propias tesis. Y en el intento naufragan, y naufragan con sus posiciones que proclamaron tantas veces a viva voz. Y lo tercero, el silencio de Antonia Orellana, la ministra de la Mujer. Es otra figura que ha sido una parlanchina constante, pero que cuando se trata de su jefe, Boric, se le entra el habla. Permanece en un silencio atronador. Se puede ser feminista, pero parece que a ratos. Para ser precisos, en el caso Monsalve, Antonia Cósmica, porque este es el segundo nombre de ella, Antonia Cósmica Orellana, Toti para los amigos, intentó explicar la razón de no haber despedido a Monsalve de inmediato. ¿Y saben lo que dijo? ¿Se acuerdan? ¿Qué dijo Antonia Orellana? No estamos hablando de un portero de un servicio público. Por eso no se le podía despedir de inmediato. Lo que demuestra un clasismo que abate su feminismo. Yo la verdad es que nunca me expliqué la razón después de esta declaración de no haberle pedido la renuncia. Hay algunos que dicen que sabe demasiados secretos que le otorgan impunidad. 2 cosas en el caso Manuel Monsalve. Contra el reglamento fue trasladado al recinto de Capitán Llaver. Una vez más, los privilegios, porque los reglamentos corren para unos y no para otros. Y si es por su propia seguridad, existe la cárcel de alta seguridad donde podría haber ido perfectamente. Fue trasladado porque una integrante del clan criminal de narcotraficantes de los Marchán,
Antonella Marchán lo amenazó en la enfermería de la cárcel de Rancagua. El padre, líder de la banda, el padre de Antonella, está condenado a 14 años. La misma Antonella a 15 años. Ellos eran, usted a lo mejor lo recuerda, los que se habían tomado la Plaza Salvador Allende en la población José María Caro de la comuna de Lo Espejo. Ahí en esa plaza, en plena plaza, habían levantado una construcción, un narcomausoleo llamado El Castillo, en homenaje a Dieguito, hermano de Antonella. Le rendían un homenaje, había una especie de animita ahí que atraía procesiones. A Dieguito lo mataron con un balazo en la espalda, sí, a los 20 años, luego de fechorías que comenzaron oficialmente a los 14 con el robo de un auto. Cuando el alcalde Rodolfo Carter empezó a destruir los mausoleos narcos, al poco tiempo lo siguió el gobierno. Iban a destruir este narcomausoleo de los Marchant, pero ellos decidieron no dar el gusto al gobierno y lo demolieron ellos, se adelantaron. Lo demolieron y dejaron un mensaje para el en ese entonces subsecretario del Interior Manuel Monsalve. Decía el mensaje: Bukele de cartón. Ahora, en una de esas no andaban muy lejos. Solo un paréntesis más, si usted me lo permite, para que usted vea el contexto. Antonella, la que amenazó a Monsalve, tenía una pareja, Sabrina Durán, alias la Ina, la reina del narco, le decían. Hay un video que tuvo una amplia difusión. Sabrina Durán, la pareja de Antonella, un día iba a una cita para hacerse las uñas. Cuando estaba a punto de llegar, a Sabrina, a sus 24 años, la balearon y quedó tendida ahí en medio de la calle. Debilitada por los disparos, alzaba una mano pidiendo ayuda. Fue en vano porque nadie la ayudó. No solo eso, sus asesinos subieron al auto de Sabrina, ahí en la esquina de las calles Alberto Blesgana con Primera Transversal en Padre Hurtado, pero antes de escapar, uno de los sicarios bajó del auto, cuando ya escapaban, bajó del auto y quiso asegurarse. Le disparó 5 veces. Cuando estaba en el piso la remató. Y sigo con el paréntesis. Ina o Sabrina era influencer. Subía videos a TikTok donde tenía 439.000 seguidores. Allí bailaba, incluso desde la cárcel, y mostraba prendas de lujo. Esta era la pareja de Antonella, la que amenazó a Manuel Monsalve. Ina había tenido una pareja anterior, se llamaba Juan Carlos. Cuando los dos estaban en una operación de droga, o sea, Sabrina y él, Juan Carlos, este Juan Carlos murió en un enfrentamiento con carabineros. ¿Y por qué le cuento toda esta historia? Porque es evidente que la que había que trasladar de cárcel después de la amenaza y que había que trasladarla a un régimen estricto de cárcel con medidas de seguridad era Antonella. Lo que ha ocurrido es que Monsalve, con la complicidad de las autoridades, tuvo que escapar, tuvo que huir de ella. O sea, quien domina la cárcel es Antonella Marchán. ¿Se da cuenta la señal que dieron las autoridades a los líderes criminales que están liderando en otras cárceles? La señal fue: ahí en Rancagua manda Antonella. Si ella amenaza, el amenazado tiene que irse. Este es otro de los síntomas de los que le hablaba al comienzo. La ministra Carolina Toá fue citada a la comisión investigadora del caso Monsalve. Tratando de explicar el asunto, dijo: mire, hubiera sido mejor haber despedido a Monsalve no el jueves, sino que el miércoles, no en la mañana, el miércoles en la tarde. Eso dijo. Yo reconozco que a estas alturas es muy difícil entender a Toá. Requiere de una exégesis especializada, o sea, especializada en ella. Repitamos, la ministra dijo que el día martes recibió información
completa de este caso, del caso Monsalve, de parte de Eduardo Serna, director de la PDI, y que esa información completa se la entregó a Gabriel Boric. Carolina debiera entender que ahí se debió tomar la decisión de despedir a Monsalve. Más aún si Monsalve dice que le contó a Gabriel Boric que despertó desnudo en la cama con la denunciante. Cuesta entender, como le decía, la lógica de Toá. Recordemos que al principio no solo hubo ocultamiento, o sea, el fingir que nada ocurría, con un Monsalve siguiendo sus labores habituales el día jueves, ese cuando debió renunciar solo porque la denuncia se supo públicamente, sino que además el cabezón jurídico de la moneda, el que habla en forma pausada y doctoral, con ese mismo tono, doctoral y pausado, un poco falso e impostado, hay que decirlo, me refiero a Luis Cordero, dijo que el fiaje con fondos públicos de Monsalve a la región del Biobío estaba bien, que se habían seguido los protocolos, que era legal, y que mandar a la policía, aunque haya sido para asuntos personales, también estaba en regla. O sea, aquí hubo una defensa corporativa que se derrumbó. Estos son los hechos. Y hay algo, todo esto no lo pudo explicar Carolina Toá cuando fue a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. Pero hay algo que el presidente debe contarnos y que se ha escapado. ¿Qué habló con Monsalve en esa conversación a solas en el despacho presidencial el día que supo de la denuncia? Al presidente se le han hecho llegar 42 preguntas y ojalá que las conteste con claridad. Una de las últimas cosas que se ha sabido en el caso Monsalve es que los fondos reservados que manejaba, 50 millones de pesos semestrales, prácticamente no están, solo quedaba de los 50 1 millón y fracción. Estos fondos reservados siempre están en billetes, en dinero en efectivo. Y como usted sabe, Monsalve tenía cierta costumbre de pagar en dinero en efectivo algunos gastos personales. ¿Quién anda con dinero en efectivo? Monsalve. Algo raro. Es verdad que los funcionarios, los que están a cargo de gastos reservados, deben rendirlos en un plazo de 60 días después de terminado el semestre. Pero cuando han sido despedidos, lo lógico es que se entregue el cargo en forma, con todo lo realizado, con todo lo pendiente y con los gastos rendidos. Nada de eso ocurrió en el caso Monsalve. Y todo esto demuestra que incompetencia, negligencia y un desprecio evidente por los recursos públicos. ¿Ante quién debería haber rendido los gastos reservados Monsalve? Según la ley, se los debería haber rendido a Carolina Toá. Yo deseo recordar que el año 2020 se modificó la forma de rendir los gastos reservados. ¿Qué dijeron los parlamentarios? Lo vamos a hacer más transparente. Pero todo era falso, porque todo siguió igual. Y esta es la forma que tiene la clase política de engañarnos. Algo más. En ciertas cosas, solo en ciertas cosas, Manuel Monsalve es un hombre precavido. Ex ante informó que el 8 de noviembre, ante el notario de Lo Barnechea, Patricio Corominas, se autorizó una escritura pública por la que Manuel Monsalve acordó la separación total de bienes con su esposa, ex concejal socialista de Los Álamos, con quien lleva 31 años casado. La escritura se firmó 25 días después de ser denunciado por violación y solo 6 días antes de su detención. ¿Qué logra con esto? Proteger parte del patrimonio al quedar en manos de su cónyuge ante posibles demandas indemnizatorias. Precavido Monsalve. Hablemos de dos cosas del ámbito judicial. En el caso Audio Hermosilla, declaró de nuevo Leonarda Villalobos, la Leito, como le decían, la abogada que grabó la conversación en las oficinas de Luis Hermosilla y que originó el terremoto que tiene a los Sauer presos, a Toppelberg preso, a Hermosilla preso y a los Jalaf en la mira. Ella, la más débil, quiere salvarse y para eso quiere aportar, contar, para tener esa querida atenuante que es la de la colaboración eficaz. ¿Y qué dijo ella?
Todos están metidos y querían saltar del barco antes de que se hundiera. Consciente que para los demás era una especie de aparecida útil, buena para los mandados, dijo, textual, hoy incluso me abro a aceptar que pudiese padecer de algún trastorno que me inclina a buscar ser aceptada y reconocida por este tipo de personas. Pobre Leonarda, aunque no explica el origen de los miles de millones de pesos que pasaron por sus cuentas. Eso sí, Leonarda hace una acusación grave. Dice que quien manejaba buena parte de los negocios es un abogado mítico, ampliamente conocido por su capacidad de relacionarse, de unir mundos opuestos, uno que le gusta pasar desapercibido, pero que el poder lo conoce muy bien. Se llama Darío Calderón. Algunos le dicen el Conde Negro. Leonarda dice que él era una figura clave en el Factoring Factop y en la corredora de bolsa STF, desempeñando una labor fundamental en la estructuración de las operaciones que ahí se hacían. Darío Calderón es reconocidamente un hombre hábil, por lo que si hizo lo que Leonarda dice, es difícil que haya dejado huella probatoria. Hay mucho trabajo para los fiscales a este respecto. Relacionado con este caso, hace algunas horas, Andrés Chadwick declaró por segunda vez ante la Fiscalía. Algunos dicen que la cuerda podría estar apretándose lentamente alrededor de su cuello. Llegó acompañado del abogado Samuel Donoso. CIPER publicó mensajes de WhatsApp entre Luis Hermosilla y su amigo Álvaro Jalaf. Y este habló, Jalaf, con Luis Hermosilla para apurar los permisos de un proyecto que se llama Parque Capital. Los permisos se obtuvieron en 2 o 3 meses en vez de los 2 años que normalmente demoran. Luis Hermosilla habría contactado a Andrés Chadwick y Felipe Ward para apurar las cosas. The Clinic señaló que en su primera declaración Chadwick habría declarado que como asesor del Ministerio del Interior, Luis Hermosilla era funcionario público. O sea, si esto es así, Chadwick hundió a Hermosilla, por lo que podría ser formalizado por el delito de tráfico de influencias. Y ya que estamos hablando de temas judiciales, aprovecho de referirme a un caracoleo, a un intento in extremis de un manotazo de ahogado, él es abogado, obviamente, de ahogado, para lograr intentar la sobrevivencia contra toda evidencia. Es lo que está experimentando el expulsado juez Sergio Muñoz, expulsado juez de la Corte Suprema. Lo que experimenta es la pérdida de poder, ese que él tanto ejerció. Sufre abandono y soledad. Intentó un recurso ante el Tribunal Constitucional para que declarara inconstitucional la reserva de la Comisión de Ética de la Corte Suprema que lo investigó. ¿Qué ocurrió? El Tribunal Constitucional declaró inadmisible la acción judicial, lo que es una derrota para Sergio Muñoz y su abogado Ciro Colombara. Una tercera persona, una abogada llamada Ana María Watkins, presentó a falta de 2 recursos de protección en favor del ex juez Muñoz ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso y también en Santiago. Este caso es raro, porque esta abogada Ana María Watkins está actuando como una especie de agente oficioso en favor de Muñoz, mientras Muñoz permanece en silencio. Uno de estos recursos fue declarado inadmisible. El otro está siendo informado por parlamentarios. Y hay un tercer recurso de protección interpuesto por el propio ex juez Sergio Muñoz. ¿Cuál es la carátula, como dicen los abogados? Muñoz contra Corte Suprema. Hace algunas horas, este último recurso fue informado por la presidenta subrogante de la Corte Suprema, Gloriana Chevesich, donde dice que su ex colega Muñoz está completamente equivocado e incluso que el recurso carece de coherencia interna básica, o sea que no se entiende nada de la argumentación. Es evidente que Sergio Muñoz está intentando agotar, aunque sea formalmente, todas las instancias internas para preparar un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mientras tanto, se ve enfrentado a sus antiguos
colegas jueces, algo poco visto antes, un síntoma más del deterioro que se ha producido en nuestro país. Rápidamente nos referiremos a las elecciones. ¿Por qué son importantes? Lo primero, porque las elecciones siempre marcan un antes y un después. La política se mide con las elecciones y después de ellas se rebaraja el poder de acuerdo a las mayorías o minorías que reflejaron esos actos electorales. Recordemos que se eligieron alcaldes, concejales de los municipios, gobernadores en 11 regiones con segunda vuelta y consejeros regionales. Es evidente que el oficialismo obtuvo un resultado mejor a lo esperado. En un gobierno con una economía detenida, con alta cesantía, con inflación mayor a la esperada, con altos índices de inseguridad pública, con listas de espera enormes en la salud pública, con total incumplimiento en educación, salvo el intento de cambiar el CAE, con el caso Monsalve en pleno desarrollo, es evidente que el oficialismo logró sostener la estantería y eso ya es un éxito. Es verdad que la oposición, que la derecha avanzó, pero la comparación con la desastrosa elección anterior solo podía suponer algún avance. La oposición perdió alcaldías muy importantes, Puente Alto, no logró obtener Maipú, no logró obtener Recoleta. A mí me parece que Recoleta era muy importante, porque ese es el municipio que gobernó durante muchos años el anterior candidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadue. Y pese al estado en que se encuentra Recoleta, ganó un sucesor de Jadue. Y resulta que la derecha perdió en forma apabullante en Valparaíso y en Viña del Mar, perdieron claramente. Es verdad que por primera vez desde el retorno a la democracia, la oposición obtuvo una mayoría en concejales, principalmente con un éxito de Renovación Nacional. Y también hubo una buena votación del Partido Republicano en consejeros regionales. Pero el Partido Republicano prácticamente no logró alcaldes y de 2 gobernadores posibles perdió a los 2 en segunda vuelta. Obtuvo 0 gobernadores. Y revisemos las cifras generales. En gobernadores hubo 10 para el oficialismo y 6 para la oposición, o sea, para la derecha. Aunque algunos dicen o no quieren hacer caso a los números, 10 es más que 6. Por lo tanto, aquí hubo un éxito del oficialismo. Pepa Hoffmann, la ex secretaria general de la UDI, fue arrasada en la región de Valparaíso por Rodrigo Mundaca, cercano al Frente Amplio. Ahora va a haber elecciones en la UDI. La verdad es que no va a haber elecciones. Iba a haber elecciones y hay una lista única. Se pusieron todos de acuerdo. Y como en la UDI las responsabilidades no se pagan, Pepa Hoffmann va en la lista de unidad dirigida por Guillermo Ramírez como vicepresidenta. O sea, la derrota electoral no influye en la UDI. Este es otro síntoma, porque hace rato que las cosas en la UDI están así. ¿Qué ha ocurrido con Jacqueline Van Rysselberghe? Ella impuso a su hija Valentina como candidata a alcaldesa, intentando, me parece, una supuesta dinastía en Concepción, y eso hizo que se perdiera el candidato republicano. Pese a que Jacqueline Van Rysselberghe hizo todo esto, no le pasa nada. Y Guillermo Ramírez, Guille como le dicen al presidente, también la integró a la lista de unidad, también va a estar en la directiva. Así está la UDI, que claro, está tranquila porque siente que tiene una candidata presidencial que es Evelyn Matei, pero evidentemente que el partido que habla de rigor, el partido que habla de mérito, de responsabilidad, no lo practica en la interna. Es verdad que la derecha podría haber obtenido mejores resultados si hubiesen ido unidos, por ejemplo en Los Ríos, en Magallanes, en O'Higgins, pero es una utopía que eso se hubiese logrado pensando que José Antonio Kast ya anunció que va a ser candidato presidencial en la primera vuelta. La mayor victoria del oficialismo fue, sin duda, además de la de Tomás Bodanovich, en Maipú, la de Claudio Orrego, como alcalde de Maipú, ¿no? La de Claudio Orrego como gobernador de la región metropolitana. La derecha nunca fue capaz de levantar una figura de envergadura para enfrentarlo. Sondearon a un montón de figuras, a personas relevantes
y todas dijeron que no por miedo a la derrota. Se sabía que Francisco Rego no estaba en condiciones de enfrentarlo con su discurso simplón, popular, con esa supuesta emocionalidad, pero que nunca caló hondo. La diferencia fue grande, fue de 10 puntos. Evelyn Matei lo remató la noche de la derrota. ¿Qué dijo? Que ustedes, se refería a periodistas, que ustedes hayan pensado que efectivamente podía ganar, ya es darle mucho crédito a Pancho. Lo liquidó. Un dato más que demuestra que el discurso popular de Francisco Rego no llegó. Francisco perdió en todas las comunas de ingresos medios y bajos. Resulta evidente que en el oficialismo los peores resultados fueron del Frente Amplio y del Partido Comunista. Lugar aparte es lo que ocurrió con la DC, que sigue achicándose. La democracia cristiana se quedó sin ningún gobernador y tenía 4. Lo de la democracia cristiana es lo que se llama caída libre. Ahora, igual que un lobo en la noche aullando a la luna, emite llamados al Partido Socialista, al PPD, para que hagan una nueva alianza, para que ellos se alejen del Frente Amplio y del Partido Comunista. Lo malo es que el ADC tiene poco que aportar, o sea, es una lucecita que se está apagando. En resumen, si bien la derecha tiene hoy la primera opción de ganar la presidencial, hoy, es muy difícil que logre mayoría parlamentaria, por lo tanto no podrá gobernar. Lo que podemos deducir de estas elecciones es que no va a poder gobernar la derecha porque no le va a alcanzar para tener mayoría en el Congreso. En materia de gobernadores, además, cerca de 15 millones de connacionales serán gobernados por el oficialismo, versus 5 millones por la oposición. O sea, con estas cifras es evidente que el oficialismo no logró un gran resultado, pero resistió. Es evidente que la derecha avanzó, pero no lo suficiente, o como ellos querían, y que de no reformarse el sistema político, seguirá la ingobernabilidad en el país. Hace algunos días, Gabriel Boric, intentando explicar la baja inversión en nuestro país, dijo que existe, textual, un pesimismo ideológico de los grandes empresarios, a pesar de que, según lo señalado por el mandatario, hemos logrado aumentar de manera significativa la inversión extranjera. Pero la verdad es que Gabriel Boric está equivocado. Los empresarios miden los riesgos, invierten porque lo que quieren es obtener rentabilidades. No tiene nada que ver con la ideología. Es verdad que hay inversionistas extranjeros, pero ¿dónde están principalmente? En el rubro minero. El rubro minero no vive las vicisitudes internas, las vicisitudes nacionales. Sus mercados son externos, les pagan en dólares y viven otra realidad. Hay 2 Chiles, el Chile minero, evidentemente que es un Chile, con muchas empresas extranjeras, y el resto de Chile, que vive de ciertas precariedades. Yo le quiero decir algo al presidente para que entienda algo. Los extranjeros pagan un 9,45% menos de impuestos que los chilenos. Y esto es lo que hace una gran diferencia, porque ese 9,45% es una gran utilidad. Yo creo que antes de hablar sería bueno que el presidente estudie, se informe, analice, que no diga insensateces. Aunque Gabriel Boric es un hombre, todos lo sabemos, alejado de la economía, insiste en opinar siempre recurriendo a principios que no son económicos y se equivoca. Por ejemplo, hace algún tiempo nombró un gabinete que llamó Procrecimiento. Resultado, no solo creceremos este año menos que lo esperado, o sea, el gabinete un fracaso, sino que el próximo año, según organismos internacionales, creceremos aún menos que este año. El país se ha endeudado tanto que para solventar, y se ha endeudado para solventar el gasto corriente, no para inversiones, que se calcula que el 80% de los fondos que recaudará la nueva ley antievasión, el 80% irá solo para pagar intereses de la deuda, ni siquiera para pagar el capital. Esta semana se conoció el último informe sobre Chile del Fondo Monetario Internacional. Recortó la proyección de crecimiento para este año a 2,3%. Recortó su proyección de crecimiento para el año 2025
a un 2 a 2,5%. Señaló que la inflación se mantendrá sobre el objetivo de 3% hasta el 2026. Agrega que no se cumplieron los pronósticos de Mario Marcel en cuanto a los ingresos fiscales. Y respecto a la pensión garantizada universal, afirma algo muy relevante, que en los próximos 20 años se duplicará la proporción de personas jubiladas respecto de las que trabajan, por lo que no hay más espacio para aumentar las pensiones, salvo reajuste de inflación, y que en el futuro debería focalizarse esta pensión en personas con menos ingresos, o sea, que debería dejar de ser tan universal. Este informe, que se dio a conocer esta semana, no tuvo ninguna reacción en los sectores políticos. Mientras tanto, todos sabemos que en nuestro país las propiedades valen hoy menos, que hay un estancamiento en la construcción y en la venta de viviendas. Y mientras tanto también, junto con esto, suben las contribuciones, los impuestos, porque es un impuesto al patrimonio. En la región metropolitana, en lo que va del año, escuche bien, en lo que va del año en la región metropolitana solo se comercializaron 8 terrenos para uso inmobiliario, con una caída del 78% respecto del año pasado, que ya estaba bajo. En estos momentos hay 300 permisos de construcción vigentes para unas 70.000 viviendas, pero no se están usando, no se está construyendo nada. Y estaban a punto de caducar porque tienen un plazo, y el gobierno prorrogó la vigencia de estos permisos por 18 meses con la esperanza de que algo de eso se materialice. Mientras todo esto ocurre, se lo decía, aumentan las contribuciones, la que en muchos casos dejaron de ser un impuesto al patrimonio así puro y duro, sino que más bien un acto expropiatorio. El aumento de la recaudación a septiembre en un año fue de un 12%. Suben y suben las contribuciones mientras las propiedades disminuyen de valor. Esto es un contrasentido. Incluso en algunas comunas el aumento de las contribuciones llega a un 20%. Para muchos en el gobierno, quienes tienen una propiedad son unos simples privilegiados y por lo que les da lo mismo si pueden pagar o no. Algunos han dicho que vendan, por último, que se vayan a otra parte. En fin, pero no hay solución. Simplemente es ahorcar, estrangular a las personas que tienen una propiedad y que están pagando contribuciones. Los despidos por necesidades de la empresa disminuyeron, y esta buena noticia, un 13,3% en septiembre respecto al mismo mes del año pasado. Pero atención, en el acumulado, este es el año con mayores despidos por esta causal, necesidades de la empresa, desde la pandemia en 2020. El gobierno está necesitado de plata, entonces intenta que los que tienen recursos en el extranjero los declaren con una tasa única de impuesto del 12%, una especie de un gancho, de una zanahoria, de una oportunidad. Pague el 12%, declare lo que tiene afuera. Claro, naturalmente una vez declarados esos patrimonios, esos fondos, deberán en el futuro seguir pagando los impuestos sobre la rentabilidad del capital. Ocurre que queda casi un mes. Esta oportunidad termina el 31 de diciembre para hacer la operación. Javier Echeverry, el director del Servicio de Impuestos Internos, advirtió en tono duro que los que no declaren los vamos a salir a buscar. ¿Cuánto esperan reunir? 659 millones de dólares en impuestos. Ya ha transcurrido un mes para que se haga esta operación. ¿Cuánto han recaudado? Esperan recaudar, se lo repito, 659 millones de dólares. Hasta ahora han recaudado solo 6,8, algo así como el 1%. Claro, es posible que aumente en el último mes, pero el gobierno está muy, pero muy lejos de la meta. Simplemente da la impresión que no se quieren declarar capitales en Chile, menos ante una reforma tributaria que comenzó su trámite. Mientras tanto, el Estado crece y crece. Crecen funcionarios. En los últimos 10 años, los funcionarios a contrata han crecido en un 90%. Esto es una cifra loca. Loca. O sea, ninguna empresa crece en sus funcionarios
9% al año. Eso no existe. Una ley, además, establece que los funcionarios a contrata no pueden superar el 20% de los de planta, pero al Estado la ley les da lo mismo. A junio de este año no eran el 20%, sino que el 56,4% de los estatales. Y en esta cifra no se contemplan los que están a contrata en los municipios, por lo que la cifra es aún mucho mayor. Esto es lo que se llama el descontrol del Estado. Las deudas de las empresas públicas alcanzan más de 32.000 millones de dólares. La deuda bruta del gobierno central, más las del Banco Central, voy a repetir, las deudas brutas del gobierno central, sumadas a las del Banco Central, alcanzan ni más ni menos que el 54,6% del PIB. A esto hay que agregar otro 9,6% del PIB de la deuda de las empresas públicas. Y entonces, nuestra deuda está sobre el 60%. Y esta es la verdad. Y esta es una bola de nieve. Y de esto no se habla, salvo para entregar otros 30.000 millones de pesos a TVN, Televisión Nacional, porque según Camila Vallejo así se combate la desinformación. Si al presidente le interesa todo esto que estamos hablando, o se remitirá para hablar de economía a decir que este es un problema ideológico de los empresarios. ¿Sabe una cosa? Todo esto son solo síntomas, pero los síntomas de una enfermedad profunda.